Todos aprendemos en la escuela que la Iglesia Católica es la enemiga de las ciencias. Pero ¿sabes quién no cree más en esto? Historiadores de la ciencia profesionales. Acompáñenme ahora en la Iglesia Católica, constructora de la civilización, y conoceremos la verdad. Bienvenidos a la Iglesia Católica, constructora de la civilización. Soy Thomas Woods. Es una sorpresa, ¿no? Enterarnos de que la Iglesia ha desempeñado un papel positivo en el desarrollo de la ciencia, porque desde que nacimos nos han enseñado justamente lo contrario. En la escuela, los medios, películas, los científicos siempre han sido valientes mártires en contra de la ignorante Iglesia que quería destruir sus descubrimientos. Bueno, puedes ser disculpado por este punto de vista si hubieras vivido hace 100 años, porque entonces el libro dominante sobre este tema fue escrito por un hombre llamado Andrew Dickson White. Lo mencioné en nuestro primer programa. Escribió un libro llamado Historia del enfrentamiento de la ciencia y la teología en el cristianismo, que se convirtió en el volumen definitivo sobre este tema, pero está lleno de disparates. De hecho, resulta que en el libro de White leemos que la Iglesia enseñaba que la Tierra era plana, y como vimos la vez pasada, no hay ninguna mínima pizca de evidencia de esto, pero White, ansioso por retratar a la Iglesia como tonta, retrasada y ridícula, solo repitió lo que otros historiadores habían dicho, sin molestarse en investigar. He ahí la calidad de su libro. Desde entonces, el libro de White ha sido tan dramáticamente destrozado que podríamos pensar en leer hoy: la Iglesia Católica jugó un papel importante en el desarrollo de las ciencias. Pero en vez de eso escuchamos solo grillos. No hay ninguna inquietud en llegar al fondo de este asunto. Me preguntó por qué. Pues hay un montón de modernos historiadores que, a diferencia del profesor White, aún viven y trabajan, y han concluido que, de hecho, la Iglesia Católica ha tenido al menos una influencia positiva. Y algunos académicos van aún más lejos y sostienen que la Iglesia tiene ciertas ideas que fueron indispensables para el desarrollo de las ciencias. Es lo contrario a lo que nos han dicho, ¿verdad? Pero ahora ves a los académicos diciendo esto todo el tiempo. Thomas Goldstein, Toby Hoff, Crombie, Edward Grant, David Littenberg, el profesor Heilbronn de Berkeley y muchos otros. ¿Por qué lo dicen? ¿Cómo se atreven? ¿Que no saben que la Iglesia no es más que la opresora de los genios del mundo? Bueno, veamos algunas de las afirmaciones de estos nuevos historiadores, y por cierto, no todos ellos son católicos, algunos lo son, otros no. Yo he ido a consultar deliberadamente a historiadores no católicos, algunos de ellos inclusive anticatólicos, para mostrar que esto es muy real. No es una pandilla de católicos escribiendo algunos libros para hacer quedar bien a la Iglesia. Es el consenso de los profesionales actualmente. Ahora, uno de los más importantes principios con los que contribuyó la Iglesia Católica al desarrollo de las ciencias, y sale de un versículo bíblico, un versículo citado con mucha frecuencia en toda la Edad Media, el de Sabiduría 11:21, que nos dice que Dios ha ordenado todas las cosas de acuerdo a la medida, número y peso. Esto no suena impresionante así nada más, pero te prometo que lo es. Dios ha ordenado todas las cosas de acuerdo a medida, número y peso. ¿Qué pensó la gente que significaba esto? Pues que el universo es ordenado, que tiene sentido, que es inteligible a nuestras mentes, es matemático, está ordenado según patrones. Medida, número, peso. Hay algo matemático en el universo. San Agustín, por ejemplo, decía: Dios es como una gran geómetra, una gran practicante de la geometría. Así que para quien esté viendo esto y odie la geometría y matemáticas, San Agustín te está reprendiendo implícitamente, porque las matemáticas son el lenguaje que Dios usa para ordenar y dar forma al mundo que nos dio. Así que la traducción cristiana a través de este versículo de la sabiduría, muy citado en la Edad Media, se extendió dramáticamente a la tradición occidental existente, que se remonta al siglo IV a.C. con el gran filósofo y matemático Pitágoras. En el siglo IV a.C., Pitágoras había dicho: ¿sabes de qué está hecho el universo? No tiene agua, aire o tierra, como sus contemporáneos hubieran dicho. Está hecho de números. Es el constituyente fundamental de nuestro universo. No cosas físicas, sino números matemáticos en todas partes. Y esta tradición cristiana, fundándose en la sabiduría,
1121 adoptó la idea de Pitágoras y desarrolló una civilización entera. Esto es muy importante y aún científicos que no lo pensaban vivieron en una civilización en la que el orden del mundo se daba por hecho. Por ejemplo, consideremos al caballero que estableció la primera tabla periódica de los elementos, Dmitri Mendeleev. Él pensaba que el universo era ordenado de tal modo que cuando estaba empezando a acomodar los elementos, quizá han visto la tabla periódica. Todos los elementos que forman parte del mundo están enlistados por fila y la serie de filas forman columnas. Y encontró que los elementos que estaban juntos en la tabla tenían características parecidas. Pues cuando llegó al elemento número 21, había un hueco ahí. No pudo encontrar un elemento para esa posición, pero observó que la relación seguía existiendo, podía saltarse el elemento 21 y seguir adelante. Pero qué convencimiento el suyo de que algo debía ir ahí. Él simplemente no podía creer en el universo con un gran agujero en la tabla periódica. Debía haber algo que pertenecía a ese lugar. Y entonces predijo, algún día descubriremos el elemento que ocupa esa posición. Digo, ¿qué valor tiene ese hombre para decir, por supuesto que encontraremos algo que llenase ese espacio en mi esquema? Y bien, ¿qué pasó? Pues 10 años más tarde, el elemento escandio fue descubierto. ¿Y dónde va? Pues en el número atómico 21. Así que esto es una característica clave de nuestra civilización. De hecho, el método científico no puede llevarse a cabo a menos que el universo esté ordenado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haces en el método científico? ¿De qué trata? El método científico consiste en reunir datos sobre el mundo que te rodea, luego estudiar esos datos, buscar patrones, tratar de entenderlos y luego hacer hipótesis acerca de estos datos. ¿Por qué creo que ocurre esto y esto otro? Y luego se desarrollan experimentos para confirmar o refutar las hipótesis. Pero no puedes seguir estos pasos a menos que pienses que el universo es ordenado. ¿Por qué tengo que estar seguro, tener la confianza de que si hago el experimento muchas veces, bajo las mismas condiciones voy a tener los mismos resultados? Si viviera en un universo desordenado, no tendría motivos para esperarlo. A lo mejor 6 veces cuando suelto un objeto cae al suelo. Pero la 7ª vez a lo mejor se convierte en elfos. ¿Cómo saberlo si vivo en un universo caótico? Y si no vivo en un universo ordenado, no puedo ni empezar a hacer ciencia. No puedo ni empezar a buscar patrones. En el universo, si no espero que estén ahí, esto es lo esencial para la ciencia. De hecho, Albert Einstein dijo una vez, es un milagro que el universo esté ordenado. No tenemos ningún derecho a asumir que lo esté. Y por eso muchas civilizaciones no lo asumieron. Los antiguos babilonios, por ejemplo, no asumían que el universo es ordenado. Era completamente caótico. Empezó la ciencia entre los babilonios. La pregunta se contesta sola. Estos son puntos básicos: que el universo esté ordenado y matemático. Eso no significa que el universo sea tan ordenado que Dios no pueda realizar milagros. De alguna manera, viola el orden del universo. Claro que los católicos creemos en los milagros. Dios puede hacer, seguro que lo creemos, pero hay que entender lo que eso significa. Tú solo puedes reconocer un milagro si tiene algún lugar en contra del esquema ordenado. Si viviéramos en un universo totalmente caótico, ¿cómo reconoceríamos un milagro? Cualquier cosa sería un milagro.